día, hermanos, ¿cómo les va nuevamente juntos a través de YouTube y cada uno en casa Buen día. para compartir la cena del Señor y tener una reflexión en la palabra del Señor? Qué bueno es que para nosotros, los hijos de Dios, no podemos estar sin el consejo de Dios. Y yo quiero que hoy veamos el libro de Hechos, el capítulo 8. Es un pasaje muy conocido. Les hago un poquitito brevemente el contexto. Felipe estaba teniendo un avivamiento tremendo en Samaria. Si ustedes leen los primeros versículos, desde el versículo 4 en adelante, dice que había de personas salían espíritus inmundos, salían dando grandes voces, los paralíticos caminaban, había milagro y había gozo en aquella ciudad. Y Felipe, dice la escritura, que el Señor lo había llamado como evangelista, y comienzan con los otros discípulos cuando viene la persecución y se dispersan de Jerusalén hacia otros lugares. El evangelio comienza a ser predicado en diferentes zonas, ¿no es cierto? En Palestina, en Siria. Y bueno, Samaria era un lugar donde Felipe estaba predicando de una manera tremenda. Es en ese momento donde, bueno, después conocemos, si ustedes siguen leyendo, lo que pasa con Simón. Se acerca un hombre, Simón se llamaba, que era mago, y había creído aparentemente y quería comprar. Cuando vieron que Pedro y el otro discípulo ponían las manos sobre los creyentes y recibían el Espíritu Santo, quiso comprar con dinero el don. Y entonces Pedro dijo: bueno, mira, perezca tu dinero, perezca contigo. Bueno, ahí lo pueden seguir leyendo. En todo este contexto viene, con todo este avivamiento de Samaria, viene una palabra del ángel del Señor, el ángel de Jehová, y le habla a Felipe en todo ese movimiento y le dice esto. Versículo 26, podemos leer juntos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de los que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo entonces el eunuco, africano, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, bajaron del carro y descendieron al agua que habían visto, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe le bautizó. Cuando subieron del agua, esto también está ahí, está encerrado entre líneas, el hecho de que, bueno, podemos pensar que se habían arrodillado en el agua y fue un bautismo así por aspersión, pero nosotros sabemos muy bien que el bautismo que nos enseña la escritura, baptismo, esa palabra del original, quiere decir sumergir.
pero dice, bajaron del carro al agua, ¿no? Y subieron del agua, pero no subieron al carro, subieron del agua, o sea que estaban bajo el agua. Felipe le bautizó. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no se vio más y siguió gozoso su camino. Qué bueno, qué pasaje. Siempre me llamó la atención esto de Felipe, que tiene que haber sido una persona tan llena del Espíritu del Señor, porque yo me puse algunos puntos así de cada versículo y sacamos cosas prácticas. Versículos 26 y 27, escuchó la voz del ángel y obedeció. Y nosotros vemos que en el primer versículo dice que levántate y ve hacia el sur. O sea, no fue arrebatado ahí, no fue sacado de Samaria, como vemos que después fue arrebatado del lugar, ¿no? Del bautismo, sino que se le indicó el camino, anda por acá, hace esto, y se te va a decir, bueno, él supo escuchar la voz del ángel, la voz del Señor, y obedeció. ¿Cuánto nos hace falta, no, a nosotros? ¿Cuánto nos hace falta saber escuchar, discernir la voz de Dios, ¿verdad? Saber si es su voz o es lo que me parece a mí, si es la voz del Señor que me está llamando a algo, o es mi anhelo, es mi deseo. Ahora sí, ese deseo, para no hacer tan doctrinal o tan rebuscado el pensamiento, si mi deseo de servicio y de tarea está acorde a lo que el Señor nos manda en su palabra, por ejemplo, el ser testigos de Cristo, por ejemplo, en servirle con lo que Él nos ha dado, bueno, no necesariamente tenemos que escuchar la voz de Dios como se escuchaba antes, ahora tenemos su palabra que nos indica las cosas. Pero qué importante es, a través del Espíritu Santo que el Señor puso en nosotros, saber escuchar la voz de Dios. Felipe escuchó la voz de Dios y obedeció. Versículo 27, y obedecer, dice la Escritura, que es mejor que los sacrificios que podamos hacer, ¿no? Que un montón de cosas. Obedecer al Señor es mucho mejor que cosas que podamos estar haciendo. Versículo 27 dice, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario, bueno, de Candace, o sea, se encontró con este hombre que me sorprendió esto que dice la palabra, que había venido a Jerusalén para adorar. Y esto me hace reflexionar de dos cosas rápidas. O sea, surge del texto esto. En primer lugar, adoraba lo que no conocía. Porque sí, había escuchado del Dios de Jerusalén en el templo de Jehová y que los sacrificios y las ofrendas y todo eso, pero no conocía personalmente a Dios. Y en segundo lugar, me hace reflexionar que Dios sigue buscando adoradores. Porque Dios llama a Felipe, que estaba en un avivamiento en Samaria, y lo manda al desierto porque había un hombre que volvía de Jerusalén de adorar a Dios, de adorarle a Él, sin conocerle. Entonces Dios quería que le conociera. Y lo llama a Felipe, lo saca de una actividad gloriosa como un avivamiento, sanidades y demás, música, gozo en el corazón, y lo llama al desierto porque Dios sigue buscando adoradores. El versículo 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Otra reflexión que me surge de este pasaje, que el que busca a Dios sinceramente, que el que busca a Dios tiene sed de Dios y seguramente buscará, indagará la manera de cómo poder conocer a Dios. Y bueno, al Señor sabemos que lo conocemos a través de su palabra, podemos conocerlo a través del testimonio de alguien, pero conocerle y saber más del Señor, esa es una característica de alguien que le está buscando, que tiene sed de Dios. Y el versículo 30 dice, acudiendo Felipe, oyó, que obedeció al ángel que le dijo, bueno, o al espíritu que le dijo, ponete ahí junto al carro, y Felipe estaba escuchando que el eunuco, el africano, estaba leyendo al profeta Isaías. Y entonces le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este africano, este etíope, no entendía lo que leía. Y eso también me hizo reflexionar. Hay muchas personas que leen la palabra,
y la leen sin entender, porque se ponen con el corazón de que la escribieron hombres, entonces no entienden ciertas cosas. La palabra misma del Señor nos dice que el Espíritu nos haría entender, y esa unción que el Señor nos iba a dar y que recibimos de Él, nos iba a enseñar todas las cosas. Pero hay gente que se sienta a leer y no le pide al Señor que le revele. Leen y no entienden. Entonces, en este caso no era creyente, todavía no había nacido de nuevo, por así decirlo, el etíope. Entonces, le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, no, si no hay nadie que me lo explique. Tenemos al principal maestro nosotros, como dije antes, el Espíritu Santo. Él nos enseña, nos revela, pero también, hermanos, qué importante es tener hermanos que nos enseñen, discipuladores. El discipulado, qué importante que es enseñar las Escrituras. Cuando alguien se convierte, dar el ABC, los primeros pasos para que la persona después crezca en el conocimiento del Señor. Y tenía tanta sed este etíope, este eunuco, este africano, como digo yo, del norte de África, en que el versículo 34 dice, ¿de quién habla este pasaje? ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? ¿No? Nosotros tenemos que hablar lo que hizo Cristo, lo que hizo Cristo. Hay un montón de pastores, gente, predicadores, que se la pasan hablando de sus viajes por el mundo, de sus experiencias personales, y usan los últimos 5 o 10 minutos del mensaje para decir algo de la palabra. Leen un versículo, pero estuvieron 45 minutos hablando de sus experiencias. Hermanos, si queremos que las personas cambien, se conviertan a Dios, se vuelvan a Dios, tenemos que predicar la palabra, tenemos que decir lo que Cristo hizo, quién es Cristo. Tenemos que hablar de Cristo y vivir a Cristo, por supuesto, también. El versículo 35, y ya vamos llegando al final, Felipe era muy buen comunicador, era muy buen discipulador, nos dice la Escritura que fue llamado como evangelista, y desde Isaías le anuncia el Evangelio. Desde Isaías conocía las Escrituras y le predica a Cristo. Versículo 36, y ahí ya la obra, ya vemos que el etíope abrió su corazón y el Espíritu Santo estaba haciendo ya la obra en él, porque cuando llegan a un momento que había agua, ahora, Felipe, qué claro le tiene que haber predicado la palabra y la obra del Espíritu en el corazón del etíope, de haber entendido que cuando llegó a un lugar donde había agua, dice, acá hay agua, ¿quién pide que sea bautizado? Entonces Felipe le tiene que haber enseñado que el que abría su corazón cuando nos acercamos al Señor, si nos identificamos con Cristo, uno de los pasos de obediencia es bautizarnos, mostrar públicamente a la gente, damos testimonio público de algo que pasó interno en nuestra vida, que cambiamos de vida, que pasamos de muerte a vida. O sea, el bautismo no nos agrega nada a nuestra salvación, pero es un acto de identificación con Cristo y es de obediencia a Él, porque el Señor dice, vayan, prediquen el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo entendió el etíope y quiso ser bautizado. Si crees bien puedes. Versículo 37, creo, dijo, creo. Versículo 38, le bautizó, bajaron del carro, subieron del agua. Y acá, y ya con esto terminamos esta primera reflexión antes de cantar un himno, adorar al Señor y participar de la cena. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe en el momento que me imagino que, porque el etíope salió del agua, bautizado, se levantó del agua y lo habrá querido abrazar, darle gracias a Felipe, no digo alabarlo, pero... Y el Señor se lo arrebata a Felipe, lo vuelve a Samaria. Bueno, dice la Escritura que fue a Azoto, ¿no? A esta localidad. Y que el etíope siguió gozoso su camino. Pero esto también me da una enseñanza. También cuando el Señor en el camino a Emaús se le presenta a los dos, y bueno, cuando después están en la casa comiendo y se les abre los ojos, y dicen, ay, no ardía nuestro corazón, que era el Señor, miran así un momento y el Señor también se le desaparece. Porque el Señor busca
en nuestros corazones que siempre la gloria se la demos al Señor. Que siempre la alabanza, la adoración, el reconocimiento de lo que nos pase sea para el Señor y no para el hombre. Para el hombre puede ser el reconocimiento, la gratitud y tener siempre una palabra alentadora al hermano o aquel que nos instruye. Che, qué bueno, gracias por la palabra, qué buena canción, qué buen servicio, que me hizo tan bien esto. Pero siempre la gloria y la alabanza al Señor. Y ahí desapareció Felipe. Y el etíope, bueno, me imagino dónde se fue. Yo lo quería agradecer, Sin embargo, se sube al carro y vuelve gozoso su camino. Ya la obra del Espíritu Santo el Señor estaba haciendo en su corazón. Así que a mí me gustaría que, vamos a dejar esto por aquí, me gustaría que antes con esta reflexión en el corazón, que el Señor sigue buscando adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad, podamos cantar y preparar nuestro corazón con el himno 254. Busquen en los himnarios, yo me escribí acá, le di el himnario a Ale, 254, y después que terminemos de cantar el himno, damos gracias por el pan, participamos del pan todos juntos en unidad, damos gracias por la copa y participamos de la copa. Señor, te agradecemos en esta mañana porque te recordamos, como acabamos de cantar, en el pan, símbolo de tu cuerpo partido por nosotros. Gracias, Padre, porque nos diste a tu Hijo Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese don inefable. Queremos participar en unidad, juntos, haciendo memoria de Él, y comemos y partimos este pan. Te damos gracias por este pan y lo hacemos
tomando conciencia de que ese cuerpo se entregó por nosotros y que nosotros hemos recibido el amor tuyo, Padre, demostrado prácticamente en darnos a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comemos juntos del pan. Gracias, Señor, también por la sangre que Cristo derramó en la cruz, donde clavó todos nuestros pecados, donde nosotros tendríamos que haber ocupado ese lugar y nosotros morir, pero Él murió en nuestro lugar. Gracias, Señor, por ese Cordero que fue entregado por nosotros, ya no más sacrificios, Cristo entregado una vez y para siempre. Y nosotros, Señor, creemos, porque aún la sangre de Cristo tiene poder hoy, más de 2000 años, tiene aún poder hoy para limpiarnos de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, vos, Señor, sos fiel y justo para limpiar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, hacemos memoria de Jesús, tomando juntos la copa que simboliza su sangre. Señor, creyendo que no la seguiremos bebiendo hasta que nos venga a buscar Cristo y después la beberemos allá en los cielos. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Al Señor con esa canción que dice: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias.
que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Es verdad que hay momentos en que las palabras huelgan, ¿no? No alcanzan. Pero quiero animarte, hermano, si estás viviendo momentos de dificultad y de prueba, como sé que algunos están viviendo, que nos fortalezcamos en el Señor, sabiendo que Él está haciendo su obra. No descansa, mi Padre trabaja y aún yo trabajo, dice el Señor. Yo trabajo y aún mi Padre trabaja. Él está haciendo una obra perfecta en tu corazón, en mi vida, en la vida de nuestra familia. Volvamos a cantar esta canción, creyendo realmente de corazón y agradeciéndole al Señor. Como dice el estribillo, yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, o sea, que estás haciendo y todo lo que harás. ¿Sí? Adoramos con esta canción y vamos a la reflexión, al mensaje de hoy. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco, Señor. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén. Gloria sea al Señor. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. En el Salmo 32 vamos a ir leyendo varios pasajes. Y yo les diría, yo los tengo todo armadito. Yo les diría que por amor al hecho de no perderse la hilación del pensamiento y demás, tengan su palabra en el Salmo 32 y yo voy a ir leyendo los demás capítulos o versículos de la Escritura. ¿Les parece? Salmo 32, leemos en la palabra del Señor y hoy tenemos un tema que no sé si ustedes estuvieron viendo algunos videos en el canal de YouTube. Yo no sé si en un mensaje también en la iglesia no lo di, o tal vez lo di más solalladamente, el tema del perdón. Pero este tema del perdón, les digo sinceramente, el día que fui ministrado por el Señor con este salmo por el pastor Pedro Arbalat, que está en España, es el director de OM en España,
realmente transformó mi vida, porque cuando el Espíritu del Señor nos enseña lo que es el verdadero perdón, saber perdonar y sentirnos perdonados, nuestra vida cambia, nuestra vida cambia. Vamos a leer el Salmo 32 y vamos a ir de a poquito desarrollando este capítulo, leyendo algunos versículos del Nuevo Testamento también. Bienaventurado, Salmo 32, Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. No se refiere cubierto su pecado de tapado o ocultado, sino borrado, o sea, cubierto con la sangre de los sacrificios que se hacían antes, ¿no? Bueno, ahora nosotros en Cristo somos más que felices si nuestros pecados, todas nuestras errores, yerros y demás han sido cubiertas por la sangre de Cristo, han sido perdonados por el Señor. Versículo 2 decíamos: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué quiere decir? ¿Que puedo autoengañarme? Y sí. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Y viene la palabra del Señor ahí: yo, Jehová, que conozco el corazón. Y puedo ser la persona que me esté autoengañando creyendo que no necesito nada y realmente necesito todo de Dios. Por ahí puedo creer que no necesito ir tanto a la iglesia, no necesito leer tanto la palabra, no necesito orar, no necesito servir esto. Y lo podemos sacando de las cosas espirituales en otras cosas. No necesito limpiar hoy la casa, no, ya hace 15 días que la limpié. Yo no necesito trabajar tanto y me puedo autoengañar creyendo que no necesito eso, pero realmente lo necesito. Entonces el Señor dice: bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Y David expresa acá en este salmo lo que él le pasaba ocultando su pecado. Cuando manda a matar o manda al frente de batalla al esposo de Betsabé, ya sabemos la historia. Él ocultaba ese pecado y hasta que por el profeta no fue descubierto, él, ¿qué dice? Versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Qué estaba diciendo David? Yo, siendo un tipo relativamente joven, me estaba volviendo un viejo, me dolían los huesos, me dolía el cuerpo, me estaba encorvando. Yo que tenía el verdor de la juventud, me sentía un viejo, me sentía seco, me estaba secando. ¿Por qué? Por no confesar delante de Dios su pecado, por no pedirle perdón al Señor por su pecado. Y el tema del perdón, quiero hacer ahora un paréntesis y leerles lo que algunos personajes famosos han dicho sobre el perdón. Y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Teresa de Calcuta, por ejemplo, dijo: el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás tu alma en paz y la tendrá el que te ofendió. William Shakespeare dijo: el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que la da y al que la recibe. Mark Twain dijo: el perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Precioso. Mahatma Gandhi dijo: quien no sabe perdonar a otro ser por sus errores, vive condenado al rencor y su prisión es el odio acumulado en su interior. Mario Benedetti dijo: el perdón es un puñado de sentimientos que a veces nos acaricia cuando el alma llora. Poeta como pocos, Benedetti, ¿eh? Martin Luther King dijo: el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. El perdón es algo tremendo, es algo liberador, es algo sanador. Y no es que uno se levante una mañana y diga: ay, me siento con la capacidad de perdonar, hoy voy a perdonar a todos. No. Es algo que, si lo vemos en la Escritura, que es un fruto del Espíritu. Es algo que tiene que hacer el Espíritu en mí, porque humanamente es imposible a veces
hacerlo. Es imposible a veces perdonar al que te agravió, al que te hizo algún daño muy grande. Yo creo que les conté en el accidente, cuando yo enviudo, en la parte del juicio, yo tenía a la persona, al muchacho que venía manejando y que nos chocó de frente, y mi señora quiebra el cuello y muere, y el Señor se la lleva a su presencia. Estábamos así en el careo, lo que se llama en el careo público, frente al juez, y después que este muchacho dijo una sarta de mentiras y se contradecía y demás, el juez me dice, señor Vázquez, ¿quiere agregar algo más? Y ya estaba sentenciando el juez. Digo, mirándolo al muchacho, y el muchacho tenía la mirada hacia abajo, yo quiero que se haga humanamente justicia, pero yo lo perdono a este muchacho. Yo lo perdono. Yo les pregunto, hermano, ¿con qué capacidad o con qué fuerzas pude yo perdonar a alguien que había matado no intencionalmente, fue en un accidente, pero alguien que había matado a mi primera esposa? Con el perdón del Señor, con el amor del Señor, con las fuerzas que el Señor nos da y en obediencia al Señor, que nos dice, ojo, no juzguen ustedes porque van a ser juzgados, y perdonen porque si no, no serán perdonados. O sea, la ley de Dios es tan clara, la palabra de Dios y el Espíritu del Señor nos lleva al tema del perdón. ¿Quiénes somos nosotros, dice la humanidad, para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Y bueno, David, mientras él no confesó a Dios su pecado, y me imagino que tiene que haber hasta con Betsabé hablado, no lo dice la Escritura, pero hasta le tiene que haber pedido perdón por haber mandado al frente a su marido también y darse cuenta que había sido un asesino David, por más que él no lo mató. ¿Se entiende? Tiene que haber pedido, porque el Espíritu cuando hace la obra la hace completa. También me acuerdo, este hermano que ministró a mi vida con el tema del perdón, Pedro Ardalat, de España, comentaba que en Sevilla un hermano iba con su auto, su esposa al lado y las dos hijas atrás. Y veía en la ruta, en la autopista, que venía un auto zigzagueando y bueno, comenzó a orar como diciendo, a ver qué pasa, los choca de atrás y mueren las dos hijas. ¿Qué pasa? Con todas las cosas, bueno, la persona, este hombre que chocó, fue preso, y después este matrimonio, después de enterrar a las dos hijas y demás, van y lo visitan en la cárcel. Eran obviamente hermanos nuestros, hijos de Dios. Y van y hablan con este que había tenido el accidente y había matado a las dos hijas por su imprudencia, y le dicen, nosotros le perdonamos. Queremos decirle que le amamos en el amor del Señor, y aunque produjo un dolor muy grande en nuestros corazones por la pérdida de nuestras hijas, le amamos y lo perdonamos. Y no vamos a hacer ningún alegato contra usted. Dice que ese acto del perdón produjo un milagro tan poderoso, algo tan grande en el corazón de esta persona, que se entrega a Cristo. Se entrega a Cristo y comienza una obra del Espíritu Santo en su corazón tremenda, que es actualmente pastor de una de las iglesias más grandes en Sevilla. Nos damos cuenta cómo el Señor, cómo es la ley de Dios, y que yendo por los caminos del Señor y obedeciendo al Señor y haciendo aún las cosas que nos cuesten, pero las hacemos por obediencia al Señor y por amor y con el perdón que nos da el Señor, las cosas producen bendición. Es tremendo. Y como esos tantos otros ejemplos. Entonces en el versículo 5 están los 3 pasos para el perdón, para la sanidad interior, llamémosla como querramos. Mi pecado, dice David, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El primer paso para el perdón, para pedir perdón y para perdonar, porque tenemos que enfocar el tema del perdón a quien yo ofendí, a Dios, y al tercero, al humano que yo he ofendido, y pedir perdón, y perdonar a aquel que me ofendió. Está en los dos sentidos el tema del perdón, ¿sí? Está en la parte del medio del versículo. Dije, confesaré mis transgresiones. Primer paso, ser consciente
que hemos ofendido a Dios. Ser consciente que hemos ofendido a algún hermano, que nuestra actitud hirió e hizo mal a algún hermano. Ser consciente de esto. Y yo quiero leerles, vamos a leer acá, Colosenses 3:13, ustedes no los busquen. Dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la misma manera que Él nos perdonó, nosotros también tenemos que confesar. Pero tenemos que ser conscientes, en primer lugar, que hemos ofendido a Dios, que hemos ofendido a los hermanos. Y en segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, es ir y confesar, es ir y pedir perdón, es ir y arreglar nuestras cuentas con el Señor en primer lugar y con los hermanos. La primera parte del versículo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Santiago también, capítulo 5, no lo busquen, Santiago capítulo 5 y versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero es que hay veces que cuando hay falta de perdón en nuestra vida, también vienen problemas de salud. Porque hay una carga, hay un peso en nosotros. Cosas que todavía tenemos que resolver. Por eso Pablo dice que él en Filipenses, Filipenses 3, 13 y 14, por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidándome lo que queda atrás. Pablo pudo olvidar, creo que lo habíamos compartido la vez pasada, pudo olvidar su pasado, que consintió con la muerte de Esteban, que perseguía a la iglesia, etcétera, etcétera. Pudo olvidar porque se sintió perdonado por el Señor, ¿sí? Porque él tomó conciencia que estaba mal. Bueno, el Señor lo llama ahí en camino a Damasco, ¿no? Lo frena. Y confesó al Señor su pecado y se sintió perdonado porque dice, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Él se olvidó de su pasado porque resolvió su pasado. Si no resolvemos el tema de nuestro pasado, de perdonar, si tenemos conflicto con algún hermano o hemos tenido conflicto y no resolvemos el tema, no nos sentamos y hablamos bien y dialogamos y oramos y nos perdonamos, y puede que nuestra salud tal vez se vea afectada. David, mientras tenía ese problema de no confesar, se envejecían sus huesos, le dolía el cuerpo. Entonces él dijo, confesaré mis transgresiones, tomó conciencia en primer lugar. En segundo lugar, fue y confesó su pecado. Y en tercer lugar, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se sintió perdonado por el Señor. Se sintió perdonado, así como Pablo se sintió perdonado por el Señor, por eso se podía extender hacia adelante. Olvidándome lo de atrás, me extiendo hacia adelante. Hermanos queridos, estos son los pasos que tenemos que dar porque hemos ofendido a Dios, porque hemos ofendido a un hermano. Ahora, ¿te han ofendido a vos? ¿Nos han ofendido, nos han herido en alguna actitud, en algo, en algún hecho? Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Y yo contaba un ejemplo siempre que he ministrado por muchos años el tema del perdón en diferentes iglesias, congregaciones. Venían después de la reunión algunos jóvenes, algunas chicas o personas mayores también, a decirme que, bueno, habían sido maltratadas por su padrastro, habían sido criadas por otras personas, algunos habían sido hasta abusados sexualmente, etc. Pero que la persona había muerto, ¿cómo perdonar a alguien que había muerto? Y yo le decía, vos lo querés perdonar de corazón, entendiste que el Señor te dice que perdones como Él perdonó tus cosas
que vos también perdones al otro o al que te agravió. Sí, bueno, si ya lo perdonaste en el corazón, aunque no puedas ir a hablar con la persona porque está muerta o está distanciado, que no podés hablar, ni te podés comunicar telefónicamente o lo que sea, si vos lo perdonás en el corazón, el Señor ve eso y te quita la carga y alivia tu corazón. Seguimos avanzando porque habría un montón de textos para leer y para seguir profundizando más, pero avanzamos. Versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Claro, es que va a haber un momento en que el Señor no se halle. ¿Por qué? Porque va a venir a buscar a la iglesia se va, el Espíritu Santo se va con nosotros, ¿y a quién le va a hablar la gente que quede acá? Hoy es el tiempo para arreglar las cosas, hoy es el tiempo para pedir perdón a Dios, para pedir perdón al hermano si hemos tenido un agravio, hemos tenido algún conflicto. Hoy es el tema para perdonar a aquel que nos hirió. Dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. No se refiere, decíamos la vez pasada, a la inundación por lluvias excesivas, o por tormentas, o porque se inunda la calle. No. Se refiere, porque el versículo siguiente lo expresa, que la angustia, hermano, en tu vida por lo que estés viviendo, lo que hayas vivido, no va a ser tan grande que te ahogues para tomar decisiones realmente alocadas, irresponsables, que el enemigo que quiere que tomemos, porque es el engañador, es el destructor, es el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir, pero nosotros tenemos a Cristo que nos ha dado vida y vida en abundancia. La inundación de muchas aguas, la angustia no va a ser tan grande en tu vida para que tomes decisiones que te empieces a empastillar o empieces a delinquir, a hacer cosas alocadas y en algunos casos hasta el suicidio, que hemos tenido testimonio de gente que por no tener a Cristo han tomado ese camino. Te haré entender, dice versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Claro, la angustia no va a ser tan grande como para ahogarte. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Claro, el Señor no nos perdona y nos dice, bueno, allá ustedes, porque yo soy tan santo que no quiere tener comunión con nosotros. Y a veces nosotros decimos, bueno, te perdono, pero vos allá y yo acá. No tiene que ser esa la actitud entre nosotros. Tenemos que amarnos con amor ferviente, perdonarnos. Yo sé que esto en palabra es muy fácil y cuando llega el momento tenemos que estar en plena comunión con el Señor, con la unción de su Espíritu, llenos del Señor, haciendo caso al Señor, a su palabra, para poder perdonar y confesar si hemos hecho cosas y demás, como venimos diciendo. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, si no se acercan a ti. Claro, la disciplina, a veces Dios utiliza momentos, cosas de nuestra vida. Podemos poner un montón de ejemplos, situaciones, puede ser una enfermedad, o no, o una situación difícil, algo familiar, algo económico, algo de nuestro trabajo. ¿Para qué? Nos prueba, nos disciplina y permite esas cosas en nuestra vida para que nos volvamos a Él. Ahora, ¿por qué tenemos que llegar a esos puntos límites? Porque si no nos acercamos al Señor. Y el Señor dice, no seamos como la mula, como el caballo, que los tengo que traer porque si no nos acercan. No hagamos cosas, no querramos sorprender a Dios con ninguna cosa, creativa, con qué lo puedo sorprender a Dios. No, el Señor busca de nosotros un corazón humilde, humillado, que hagamos las cosas con libertad, con lo que nos dio Él. Pero tranquilo, no vamos a sorprender a Dios. El Señor es el Señor sobre todas las cosas. Entonces no seamos como el caballo, el mulo, que han de ser sujetados con cabestro, frenos y no se acercan al que los domina. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es que esto es lo que produce el Espíritu.
Cuando yo perdono en el amor del Señor, en el nombre del Señor, porque yo no soy el perdonador, sino que perdono con el amor y el perdón que Dios, con el cual Dios me amó y me perdonó, y yo puedo perdonar, surge en mi corazón, se va ese peso, esa angustia, y surge en mi corazón la alabanza y la adoración, de decir, Señor, me siento libre, me siento liviano. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque tengo la capacidad de perdonar, porque vos nos mandaste que perdonemos también. Y Pedro dice, Señor, ¿hasta cuándo? El que me ofendió, ¿hasta cuándo lo tengo que perdonar? ¿7 veces? No te digo, Pedro, 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y uno dice 70 veces 7, 7 por 7, 49, 490 veces. No, no, yo tengo que perdonar, el Señor estaba enseñando siempre, siempre, al que te viene a ofender 7 veces en el día y 7 veces perdonalo. Al que te viene a ofender 10 veces perdonalo. En algún momento sentarle y decir, bueno, che, ¿qué te pasa? ¿Tenés algo conmigo? Igual te amo en el amor del Señor. Pero no falsamente, sinceramente de corazón. Y vamos a ver que el Señor va a comenzar a hacer en tu corazón una obra tremenda. Te vas a sentir otro realmente. Les digo, hermanos, que el tema del perdón casi es como una nueva conversión. Cuando entendemos el tema del perdón, surge algo en nosotros tremendo, una liberación y un gozo profundo que lo tenés que experimentar. Dios nos bendice, nos vemos en otra oportunidad y gracias por los saludos en YouTube, que podamos estar viendo y que podamos estar juntos de esta manera por lo menos, aunque no estemos congregados personalmente. Dios nos bendice, paz.